Profe, disculpe la pregunta. Sí, Andrés. En estos bilaterales siempre se incluye entonces como un cambio de administración, por así decirlo. No. Lo ponía como un ejemplo de que alguien se quería, digamos, que la nueva administración quería formalizar. Siempre que hay un cambio de administraciones, la anterior era el demonio y la nueva es lo mejor que puede haber. Pero lo quería plantear como algo de que el anterior, si quizás porque ya estaba 3 meses de salir después de casi 4 años o de 8, lo que sea, en materia municipal, que la reelección es corrida, es consecutiva, lo quería plantear así, pero no necesariamente es eso. Puede ser el ICE, ¿verdad? Que es la misma administración siempre, indistintamente quién sea el presidente, quien ostente la presidencia ejecutiva y quienes formen parte de la junta directiva, siempre va a tener casi que los mismos departamentos y el mismo organigrama. Y entonces, Andrés, aquí el tema es, bueno, el ICE venía trabajando quizás de una forma o de una manera un poquito más informal y dice, no, mejor pongámonos a derecho, llevemos este acuerdo, digamos, a un documento que cumpla, digamos, con aspectos un poquito más rigurosos y más formales. Y entonces eso es lo que también puede llevar a que ese acuerdo bilateral, pese a que se venga haciendo efectivo, materialmente efectivo, y con una eficacia también jurídica, porque el acuerdo, el pacto estaba hecho, aunque fuera verbal, bueno, ahora se formaliza en ese documento, pero se le da a ese documento y a ese acto como tal, se le da efectos retroactivos para que pueda incorporar y abarcar lo que se venía dando desde enero del año, de este año. Ah, ok. Gracias, profe. Listo, con gusto. Profe, Sí. profe, entonces, o sea, pueden ser declarativos y bilaterales al mismo tiempo. O sea, como no son categorías excluyentes. Sí, correcto, es una posibilidad. O sea, lo que tienen es que, o sea, tienen que tener por lo menos alguna de estas. Entonces, declara, bilateralmente declara, pero podría ser un declarativo no bilateral también. Digamos, de nada más la administración viene y constata alguna situación o alguna circunstancia que se estaba dando y entonces dicta ese acto administrativo, pero dice, y lo cual se viene dando desde tal fecha. Bueno, entonces ahí está la eficacia de ese acto. Un permiso, por ejemplo, un permiso precario, no bilateral, porque nada más el administrado hace la solicitud, la administración le dice, sí, vaya, puede, y después de varios meses dice, es que yo, pese a que incluso es un permiso precario, como puede ser el de tener algo, el disfrute en zona marítimo terrestre, por ejemplo, que hay un permiso precario cuando no hay planes reguladores en zona marítimo terrestre, la administración municipal le puede dar un permiso de uso, pero esto no es una concesión, no le confiere derechos. Y entonces le puede decir, sí, está bien, vaya y venda sus no sé, artesanías en la zona marítimo terrestre, no hay ningún problema. Y después puede decir, bueno, la verdad es que ya usted lo ha estado haciendo y entonces vamos a emitir un acto administrativo que ahora sí confirme esa posibilidad de ese permiso que usted tiene, un permiso precario, pero permiso al fin y al cabo para que usted venda sus artesanías ahí en la playa. Y a partir de esto, digamos, el permiso se le concedió desde marzo del 2020. Claro, el oficio, el documento, porque además eso es un aspecto importante que siempre tienen las administraciones, los oficios tienen un número de consecutivo, ¿verdad? Entonces, si el oficio se dicta hoy, 17 de septiembre de 2020, no sé, pensemos que sea el oficio 745 del 2020. Y entonces va a decir uno, o sea, pero ¿cómo en septiembre le están dando permiso para hacer algo que viene haciendo desde marzo del 2020? Bueno, precisamente el oficio hace constar la fecha de su emisión, que es hoy, que es el dictado del acto administrativo, pero tiene un efecto retroactivo porque ese permiso ya se le había dado desde marzo, cuando lo había solicitado y se le había dicho que sí, solo que quizás se incumplió con no hacerlo de manera escrita y entonces ahora es cuando se le da y es declarativo porque es una situación, digamos, que antecede desde hace 6 meses
y no es unilateral, es la administración la que le está dando el permiso. Él no podía, digamos, sentarse a negociar. Nada más llegó y hizo la solicitud del permiso para vender esas artesanías en la playa. Okay. Artículos 143 y 144 de la ley, por favor. Ok, yo los puedo leer. Yo los puedo leer, profe. Laura dijo primero, ¿no? Fue Laura, sí. Ok. Artículo 143. El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a este o para consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos que los favorezcan. Artículo 144. 1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento. 2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser indemnizada en su totalidad sin perjuicio de la anulación procedente. Gracias, Laura. Bien. Profe, perdón. Sí. Con respecto al artículo 143, creo que era el último que leyeron. Entonces, ¿cuándo es nulo, digamos? Como, bueno, no sé si nulo. Cuando surte el efecto retroactivo y anula el acto, debería entonces retribuir a la persona o a las personas a las que afecta. Sí, vamos a ir analizando porque en ocasiones la administración está imposibilitada de anular sus actos y si los anula y esto tiene un perjuicio, no es que ya no los pueda anular, bueno, eventualmente los tendrá que anular, pero podría ser procedente una indemnización por los daños que puede ocasionar esa anulación del acto. ¿Okay? Entonces, pero esto quizás con lo que estamos viendo hoy no quede 100% clara la respuesta a esta pregunta, pero en las sesiones, digamos, de este mes de septiembre, sí vamos ya a terminar de abarcar todo el tema. Esa es la intención, digamos, hacia principios de octubre, abarcar todo el tema del acto porque entendemos ya los elementos del acto, que es, digamos, una vez que ya lo hemos superado y dominado, ahora entramos a la parte de los efectos del acto y del cuándo se puede declarar la nulidad o la revocatoria del acto y los efectos y los procedimientos para declarar la nulidad o revocar un acto administrativo y ya con eso, digamos, estaríamos nosotros contemplando la teoría del acto administrativo. En estos días, dos de ustedes me consultaron fechas de examen parcial y aprovecho para hacer el anuncio y el paréntesis. No se preocupen por el examen, la fecha del examen parcial, probablemente va a quedar un poquito pegada, los exámenes parciales van a quedar un poquito pegados por lo siguiente. El primer examen parcial va a ser única y exclusivamente sobre el acto administrativo y hasta no terminar el tema no va a venir el examen. Entonces calculemos, ya después lo vamos a discutir y acordar de mutuo acuerdo entre todos ustedes y yo, más o menos un mes, antes de un mes difícilmente vamos a tener ese examen, ¿ok? Igual va a ser en una semana en la que ustedes me digan que no tienen mayores evaluaciones ni nada para que tampoco venga a recargarles sus agendas. Cierro ese paréntesis. Profe, Sí. tengo una pregunta, es que me quedó una duda ahorita cuando leyeron el 143 que dice que el acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del administrado cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos. Esa parte ya no la entendí, me quedó ahí como, o sea, me confundí mucho. No, tranquila. Vamos a ver, los actos administrativos se podrían anular y hacer perder sus beneficios, sus efectos beneficiosos al administrado cuando el acto era absolutamente nulo, o sea, cuando el acto, y nada más aclaro esto, pero ya lo vamos a ver con más detalle conforme vayamos avanzando con estos temas. Nada más lo que quiero decir es, imagínense que el acto nulo, el acto que se anula, y digamos la nulidad es de pleno derecho, lo que quiere decir en palabras no jurídicas es
el acto no debió haber existido. O sea, fue una, perdón la expresión tan coloquial, pero fue una metida de patas de la administración. Ese acto no se debió haber dictado nunca. Y entonces, si a mí me dicen, mire, usted es el dueño de la zona marítimo terrestre en 1 kilómetro, imagínense las bellezas que podría hacer uno teniendo una playa privada de 1 kilómetro. Un hotel, y entonces uno vende el hotel, digamos, la idea del hotel diciendo 1 kilómetro de playa privada. Claro, yo digo, tengo un derecho, hay un acto administrativo que me dice a mí que puedo disfrutar de ese kilómetro de playa. Pero se pudo haber dictado ese acto administrativo teniendo lo que establece la Constitución política en cuanto a la delimitación territorial. Se puede, con base en lo que establece la ley de zona marítimo terrestre. Desde luego que no. Los 50 metros, siempre los 50 metros constitucionalmente es un bien demanial. Y los otros 150 metros, precisamente es esa zona donde las municipalidades pueden disponer y dar concesiones si existe un plan regulador previamente aprobado por el ICT. Y entonces decimos, hey, pero es que yo tenía un acto administrativo que me concedió derechos. Sí, pero es que si alguien serio hubiera hecho una investigación antes de dictar ese acto administrativo, ese acto no se debió haber dictado. Y entonces era tan grosera la vulneración al ordenamiento jurídico de ese acto, que era un acto nulo de pleno derecho. Es que uno, hasta sin ser abogado, uno dice, huele raro, ¿verdad? Tiene mala pinta este acto. ¿Cómo le están dando a fulanito de tal 1 kilómetro de playa y diciéndole que es playa privada? Hay una excepción, porque en algunas ocasiones podemos ver en algunas zonas ciertos propietarios que sí tienen esos 150 metros de playa que es privada, pero eso obedece a una ley que es de 1977 que permitió a ciertos propietarios que tuvieran, imagínense, o sea, hasta titulaciones, digamos, que lograran demostrar el histórico del traspaso de las propiedades con títulos de propiedad que podían venir desde literalmente la colonia en este país, y eso es lo que les ha permitido acreditar que su posesión era previo a la ley, previo a la Constitución y casi que desde el génesis, ¿verdad?, del país. Y entonces eso es lo que les ha permitido, y en algunas pocas ocasiones ustedes podrán ver algún hotel o algunas playas en Garavito, por ejemplo, en la zona de Herradura. Ahí está Playa Escondida y Faro Escondido, por poner un ejemplo, que son playas privadas, porque precisamente tenían esa titulación. En esa zona de Herradura del cantón de Garavito hay varias propiedades que tienen esa condición, pero normalmente todas lo que tienen son los 150 metros de la zona marítimo terrestre, y eso lo que se puede hacer, insisto, cuando hay plan regulador, es dar una concesión. Entonces imaginemos, si hay tanta regulación sobre la materia, que a una administración, una municipalidad en particular en una zona costera le diga a alguien, mire, usted ahora es propietario de ese kilómetro de playa, eso es un absurdo. Es que es irrazonable, es ilógico, etcétera, etcétera. Y sobre todo es ilegal. Y entonces ese acto nunca se debió haber dictado. Y yo no puedo decir, mire, pero es que a mí me concedió derechos. Sí, pero es que ese acto que le confirió derechos no se debió haber dictado. Insisto, fue una metida de patas de la administración. Profe, perdón, eso es lo del criterio que dice que es una nulidad absoluta. Ajá, correcto. Sí, es que es cuando, eso les digo, en la profesión, su segundo año, ya casi cerrando su segundo año, yo que ya soy abogado, pero, o sea,
perdón, porque hasta yo tengo padre y hermano ingenieros, pero hasta un ingeniero lo lee y dice, esto es ilegal. Y lo que quiero decir, no estoy bulleando a los ingenieros, lo que quiero decir es que no hay que tener estudios jurídicos para entender, y por eso es que se utiliza la frase una nulidad evidente y manifiesta. O sea, esto es clarísimo, indistintamente de los estudios o la profesión que alguien tenga, uno lo ve y uno dice, es que esto jamás, ¿cómo va a ser posible? ¿Verdad? Porque es que hasta es grosero contra la lógica. Y entonces eso es lo que lleva a que un acto que pudo haber declarado derechos, incluso de buena fe, porque ya sabemos lo que nos dice el 129 de la Constitución Política, que nadie puede declarar ignorante de la ley. Sí, pero ni siquiera los abogados conocemos todas las leyes, menos los que no han estudiado derecho. En fin, el tema es, alguien llega de buena fe y hace la solicitud y pum, va y le cae en manos de un arquitecto, que siempre están muy metidos en los departamentos de urbanismo y no hay tantos abogados. Y entonces el arquitecto dice, bueno, el proyecto se ve muy, muy bonito, ¿no? Un hotel de playa privada, incluso hasta podría ser una marina, le voy a dar el permiso y le voy a dar la autorización, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el acto nace viciado porque es ilegal, es contrario a derecho. A partir de ahí se va a venir una sucesión de eventos que él puede estar ejerciendo con base, digamos, el propietario puede estar ejerciendo con base en un acto administrativo que fue dictado por el órgano que correspondía, y el acto es perfecto. En apariencia, el acto es perfecto. Claro, podemos decir cuál es el fin. Sí, el aprovechamiento de la zona marítimo terrestre. Quizás ese haya sido el fin que tenía en mente el funcionario. Pero al final de cuentas, sabemos que es absolutamente ilegal. No debió haber existido. Entonces, en este caso particular no se le puede decir, bueno, sí, pero no se preocupe, como usted tiene derechos adquiridos, se lo vamos a permitir. No, es que ese acto nunca debió haber nacido a la vida jurídica y a la vida real tampoco, pero nunca debió haber nacido a la vida jurídica, nunca se debió haber dictado. ¿Y qué hacemos? Bueno, ya ahora el acto, los efectos son hacia futuro, la nulidad de ese acto. O sea, usted ya deja de ser dueño de esto, pero entonces fue dueño durante ese ínterin. Bueno, usted nunca fue dueño. Si el acto se dictó el 17 de septiembre del 2019 y hoy se declara la nulidad del acto, lo que ha pasado en el último año no le confiere tampoco ningún derecho. Por ningún lado. O sea, ese acto no se debió haber dictado. Entonces no puede decir, bueno, es que yo fui el dueño por un año. Sí. Felicidades. ¿De qué le sirve? De nada. Porque ese acto es como si no se hubiera dictado. Ya, es como decir, perdón los liguistas, fuimos campeones durante unos minutos hasta que salió Pineda. ¿De qué le sirvió decir que eran campeones en ese rato hasta que salió Pineda? De nada. O sea, no sirve de nada, no tiene esos efectos. La nulidad del acto es desde que nace, porque no debió haber nacido. Y era tan grosera la lesión al ordenamiento jurídico que por eso se dice que es la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, porque cualquiera sin conocimientos jurídicos puede advertir que ahí hay una irregularidad. ¿Okay? Bien. Ahora, tenemos cómo surge y cómo nace esa eficacia del acto. Pero, ¿qué pasa cuando el acto está teniendo efectos y más bien necesitamos que se suspendan esos efectos? Porque puede ser que sea, digamos, perjudicial o excesivamente perjudicial. Hemos hablado de varios ejemplos desde que iniciamos el curso, cuando decimos, bueno, procedimientos disciplinarios. Y entonces viene la sanción. ¿Y cuál es la sanción? Inhabilitación en el cargo durante un mes, sin goce de salario. Y en estas condiciones, sin goce de salario un mes,
en cualquier condición es complicado y en estas todavía un poquito más complicado, ¿no? Entonces dice uno, suave, suave. Esa es la sanción, pero presentar un recurso contra esa sanción. Si yo nada más presento el recurso contra esa sanción, dentro de 3 meses, y estoy siendo optimista en los plazos, dentro de 3 meses, cuando me resuelvan el recurso que presenté, ya voy a tener 2 meses de haber vuelto al trabajo. Le quitamos el mes que estuve sancionado sin salario y además le sumamos ya los otros 2 meses en que ya me había reincorporado, ahí van a estar los 3 meses en el momento en que se dicta la resolución, el 17 de diciembre. Bien. Y entonces en ese momento la resolución sale, se me notifica por un tema de eficacia de la notificación de la resolución y me dicen que sí, que tenía razón, que yo no había cometido la falta, que hubo un error de apreciación en el procedimiento y que jamás debía haber sido sancionado. ¿Ya para qué? ¿No? Bueno, por lo menos páguenme los salarios caídos, ese mes que yo no recibí de salario. Pero estuve un mes ilegalmente inhabilitado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque hay una premisa y es que los actos administrativos son eficaces desde el momento en que se dictan, ya empiezan a surtir efectos jurídicos, salvo los recepticios, ¿verdad? Que decíamos que se tienen que notificar, pero incluso si a mí se me notifica que estoy un mes fuera, inhabilitado, a partir de ahí ya al día siguiente a mí me pueden dejar fuera. O sea, yo puedo llegar mañana a la oficina, porque hoy me notificaron, llego mañana a la oficina y me dicen, usted aquí no puede entrar. Y yo digo, no, suave, si es que vengo a presentar un recurso. Bueno, está bien, presente el recurso contra ese acto, pero aquí usted no puede venir a trabajar. ¿Por qué? Porque si ya se le notificó, ya empieza a surtir efectos jurídicos esa resolución administrativa. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo para evitar esa situación? Solicitar que se suspendan los efectos del acto jurídico. Y tengo 2 opciones para hacerlo. Tengo la posibilidad de hacerlo en sede administrativa o también tengo la posibilidad de hacerlo en sede judicial. La administración también puede suspender de oficio los efectos de un acto. Y esto es cuando haya un interés público debidamente comprobado, que puede ser por motivos de legalidad o de oportunidad. O sea que la administración dice, mejor suspendo la ejecución de estas obras porque no estamos para gastar en este momento. Y entonces ahí está suspendiendo el acto, los efectos del acto ejecutivo. No está anulando el acto, simplemente durante un plazo determinado está suspendiendo los efectos del acto. ¿Okay? Y digamos, cuando voy a plantear las 3 opciones. La primera es cuando la administración oficiosamente decide suspender. Bueno, entonces emite un acto nuevo donde establece las condiciones por las cuales y bajo las cuales se está suspendiendo el acto administrativo. Y entonces puede decir, bueno, se suspende los permisos, incluso puede ser hasta con efectos generales, ¿no? Se suspenden las licencias comerciales del cantón durante un mes. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que nadie puede abrir los negocios, pero tampoco nadie está obligado a pagar el impuesto de patente por ese mes en particular, porque se suspenden todos los efectos de todas las patentes que se han emitido en ese cantón. Pero también me lo pueden decir a mí, le digo yo, mire, en particular, yo hago la solicitud, digo, solicito que me suspendan la licencia comercial.
durante los próximos 3 meses, porque la situación de pandemia me lleva a la imposibilidad de abrir mi local. Eventualmente la administración podría decir, bueno, está bien, suspendemos los efectos de esa licencia comercial para el cuarto y último trimestre del año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo abrir mi local comercial durante esos 3 meses, pero la municipalidad tampoco me puede cobrar el impuesto de patente. ¿Por qué? Porque esos son los efectos jurídicos de una licencia comercial, la posibilidad de realizar la actividad y de que la municipalidad, por contraparte, me cobre un impuesto que es el impuesto de patente. Entonces ahí hay una suspensión. Hecha, digamos, puede ser de oficio, les decía el primer ejemplo. La segunda es cuando yo le solicito a la administración que suspenda los efectos de un acto. Y este acto era favorable, porque es un acto que a mí me daba la posibilidad de realizar la actividad comercial, pero también puede ser un acto desfavorable el que yo solicito que se suspendan los efectos. Y es, por ejemplo, cuando viene la sanción de un mes y entonces inmediatamente presento el recurso contra ese acto, contra esa sanción y solicito que se suspendan los efectos. Entonces yo mañana puedo ir, si es que me conceden la suspensión de los efectos de esa resolución. Y entonces me dicen, sí, está bien, como solución cautelar se va a suspender los efectos de este acto. Quiere decir que el acto perfecto, válido, de momento, hasta que no se declare lo contrario, y puede producir efectos. Es un acto que es eficaz, pero vamos a solicitar que se suspenda temporalmente esa eficacia. Mientras se hace, en este caso, el análisis del recurso. En los casos previos que daba de ejemplos, mientras pasa el trimestre. Entonces yo no tengo la licencia comercial mientras pasa ese primer trimestre. O en el primer ejemplo que he dado, durante un mes, todas las licencias comerciales, y entonces ahí es como si para ese mes no tuviera efectos. Ojo que no estamos anulando los actos, sino que lo que estamos buscando es que esos efectos jurídicos, esa eficacia, quede suspendida, quede en stand-by. Ahí se queda sostenida y después se puede reanudar otra vez los efectos del acto si es que procede. ¿Y por qué les decía que judicialmente? Porque también nosotros ante los abusos, a veces, porque eso es la realidad, ante los abusos de las administraciones públicas, nosotros podemos acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo y solicitar una medida cautelar para que sea el tribunal, porque claro, yo chiquitito, administración gigante, y yo le digo a la administración, mire, no me apliquen los efectos del acto jurídico. Estoy en una total desventaja frente a la administración. Entonces tengo que ir ante un tercero que sí tenga la capacidad y la potestad de decirle a la administración, mire, usted no mueva un dedo. Espérese, deje las cosas como están, porque si no, los efectos pueden ser muy perjudiciales y pueden ser de imposible o difícil reparación. Entonces, por poner un ejemplo, así un poquito más dramático, más drástico, es la orden de demolición de la casa. Ahí está la notificación. Tiene 3 días para demoler la casa y listo, porque es una construcción ilegal. Ese es el acto administrativo. Y entonces digo yo, son como que 3 días para demoler la casa. Ajá. Y si presento el recurso, pero la administración no suspende los efectos, al 4º día van a venir con la maquinaria municipal a demoler la casa y después me van a pasar la factura de esa demolición, para peores. ¿Qué puedo hacer? Bueno, acudir a la solicitud de suspensión y decir, mire, no me ejecute, o sea, no lleve adelante
este acto jurídico, no siga con los efectos de este acto jurídico. Analice la legalidad. Puede ser que quien dictó el acto se haya equivocado y esa no era la sanción que procedía, o incluso ni siquiera procedía a sanción. ¿Qué pasa si dentro de 10 días, cuando resuelvan el recurso, me digan, sí, don Eric, tenía razón? Y sí, a mí de qué me sirve que me den la razón 7 días después de que me botaron la casa. Y ahora me tendrán desde luego que indemnizar y todo, pero ¿a dónde vivo yo mientras construyo una nueva casa? O compro una nueva casa con lo que me van a indemnizar y de aquí a que me indemnicen, me dejan en un estado de absoluta indefensión. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mire, analice la legalidad. Puede ser que dentro de 10 días confirmen. Entonces, bueno, ahí tendré que salir corriendo al tribunal contencioso. Pero puede ser que en 10 días me den la razón. Entonces, esa suspensión de los efectos del acto que ordenaba la demolición tuvo una razón de ser y era evitar un perjuicio mayor. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos al contencioso? Y ya con esto termino por hoy. ¿Qué pasa cuando vamos al contencioso? Bueno, existe la posibilidad, y así está regulado en el artículo 19, inicia en el artículo 19 y va hasta el artículo 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que por eso es el CPCA, que dice, durante el transcurso del proceso o en la fase de ejecución, el tribunal o juez respectivo podrá ordenar a instancia de parte, o sea, petición de uno, las medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y garantizar provisionalmente, o sea, porque no es indefinido, sino que es provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Tales medidas también podrán ser adoptadas por el tribunal o el juez respectivo a instancia de parte antes de iniciado el proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el párrafo primero del artículo 19 nos habla de cuando ya hay una demanda. Entonces yo llego a demandar a una administración y la administración continúa llevando adelante actos que siguen perjudicándome. Entonces yo le digo al tribunal, bueno, miren, señores del tribunal, por favor, una medida cautelar para que la administración suspenda los efectos del acto, porque me sigue perjudicando. Pero en el párrafo segundo incluso puede ser que yo no haya ni siquiera presentado la demanda, pero necesito que intervenga el Tribunal Contencioso Administrativo y le exija, le ordene a la administración suspender los efectos del acto. 2 ejemplos, lamentablemente los 2 son con el ICE. El primero, y son casos, digamos, 100% verídicos, participé en ellos. El primero era derivado de una contratación administrativa de una empresa que el proveedora del ICE, el ICE le estaba cobrando una sanción, aplicando una sanción económica. Después vamos a ver más detalles cuando veamos los contratos administrativos, pero le estaba cobrando a esta empresa una sanción, la sanción económica que le estaba estableciendo era por $400,000. Y esto superaba las utilidades de la empresa en ese contrato y muchísimo más. Bueno, el ICE le dijo a la empresa, mire, tiene 5 días para pagarme. Si no, vamos a iniciar el proceso de cobro judicial para embargar bienes y demás de la empresa. Primero analicemos si procede o no, jurídicamente hablando, la imposición de esa sanción económica. Porque si usted me somete a mí a cobros judiciales y a un proceso judicial y resulta que el fundamento del cobro era ilegal, a mí me va a dejar en una situación muy, muy complicada y en una situación, incluso para ese contrato particular, una situación ruinosa. ¿Y a usted en qué le afecta o en qué no le afecta con ese mega presupuesto que tiene? $400,000 más. Entonces, vayamos a discutir esto y al tribunal y lo determinamos. Dijeron, mire, está gastando el tiempo, le quedan 2 días para pagar. Entonces se presentó la demanda con la medida cautelar.
Y la medida cautelar, lo que le solicitábamos al Tribunal Contencioso Administrativo era que le ordenara al ICE suspender cualquier gestión encaminada a cobrar los $400,000. Se presentó a las 2:30 de la tarde y a las 4 de la tarde el Tribunal Contencioso ya le estaba notificando al ICE que suspendiera cualquier gestión de cobro. La segunda, se presenta una demanda contra el ICE, también derivado de una contratación administrativa, porque a la empresa se le estaba aplicando una multa por una suma y además se le estaba dejando de pagar el 50% del contrato. Entonces, tras de que el ICE debía, le aplicó una sanción económica, una multa de 6 millones de colones. Este era desde luego un poquito más pequeño en cuanto a montos, pero ya era una situación inmanejable. Y era por unos trabajos en un terreno. Era un lote que utilizaba el ICE para dejar los postes y los transformadores, etcétera, etcétera. En cuanto el ICE tuvo conocimiento de que se había presentado la demanda, fueron tan torpes que llamaron a mi cliente para decirle que necesitaban con urgencia una maquinaria para hacer unos movimientos de tierra en el terreno, porque alguien los había demandado. Y por ahí nos enteramos entonces que ya estaban viendo a ver de qué manera modificaban todo. Nos enteramos de esto, desde luego, porque tienen la torpeza de llamar al cliente a ver si ellos podían hacer el trabajo, que era deshacer lo que mi cliente había hecho. Entonces, cuando se percatan, le dicen, no, olvídate, no, ni te llamamos. Contratan a otra empresa para que vaya a hacer el movimiento y en lo que ya entra la maquinaria, ya como nosotros nos habían puesto el sobreaviso, tomamos fotos, se levantó un acta notarial de cuál era la maquinaria que estaba ahí, qué era lo que se estaba haciendo, se presentó la medida cautelar a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde le estaban ordenando al ICE sacar esa maquinaria y no meter absolutamente nada más en el terreno, porque precisamente lo que se estaba discutiendo en ese proceso era la calidad de los trabajos que se habían hecho. Entonces esas son medidas cautelares que dicta el Tribunal Contencioso Administrativo para dejar sin efecto actos administrativos que se han dictado, porque si no interviene para suspender la eficacia de esos actos, si no interviene el Tribunal Contencioso, cuando ya se dicte sentencia, 3 o 4 años después, es lo que yo les he dicho, ¿ya para qué? Ya el daño se dio y en ocasiones es irreversible el daño. ¿Verdad? Es como decir, bueno, ya de qué me sirve a mí que me den la razón de que la demolición de las obras eran ilegales si yo desde hace 3 años perdí la casa. Entonces, ¿por qué no suspendemos los efectos del acto? Hacemos un análisis de la legalidad de esos actos y después determinamos si se confirma que la demolición es legal, no, toca. Pero si se confirma que la orden de demolición era ilegal, qué dicha, porque si no me hubieran botado ilegalmente la casa. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Léanse las lecturas, digamos, de sesión sincrónica del próximo lunes. Léanse las 2 lecturas, la de Ginesta y la de Ortiz, y cerramos este tema de las eficacias y las nulidades la próxima semana, que nos vemos a las 9. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego.